La historia inicia presentándonos a la protagonista de la obra. Su nombre es Ryo Aihara. Aihara es una estudiante preparatoria a la que le cuesta un poco relacionarse con sus demás compañeros. Esto porque ella es alguien tímida y antisocial. Ella es consciente de que esta actitud es algo que no está bien, pero por más que trata de entablar una conversación con alguien más, su boca la traiciona y no le sale ninguna palabra. Además de siempre estar preocupada por sentirse sola y no hablar con nadie, Aihara también se siente un poco fuera de lugar por ser la única estudiante de la clase que no tiene un celular. Ella piensa que si tuviera uno sería más fácil poderse comunicar con los demás, y que sería una buena forma para dar ese pequeño paso que necesita y agarrar más confianza en sí misma. Es tanto su deseo por tener uno que comienza a imaginarse en su cabeza cómo sería su celular ideal. De su cabeza no puede salir el pensamiento de todo lo que haría si tuviera un celular en sus manos. Después de varios días, ocurren algunos sucesos un poco extraños para Aihara. Ella empieza a escuchar en su cabeza que aquel celular que se había imaginado comienza a sonar como si alguien le estuviera llamando. Al principio ella lo ignoraba porque pensaba que era producto de su imaginación por haber pensado tanto en ese celular, pero Aihara se queda sorprendida cuando estaba en su salón de clases y vuelve a escuchar el tono de llamada de su celular imaginario. Nadie de sus demás compañeros de clases podía escucharlo, así que llega a la conclusión de que ese tono de llamada que estaba oyendo estaba viniendo de su cabeza. Aihara deja que el celular termine de sonar y en su mente puede ver que tenía registrado una llamada perdida de un número muy largo. Ella pensaba que se estaba quedando loca. ¿Cómo era posible que un celular imaginario pudiera registrar una llamada perdida? Después de haberlo pensado mucho, Aihara decide llegar al fondo de esto y saber quién era la persona que estaba llamando. Así que cuando vuelve a recibir otra llamada, contesta el celular. Del otro lado de la llamada le responde un chico con apariencia joven. Los dos parecían sorprendidos por estar hablando por teléfono con un celular imaginario. Este joven le menciona que hace poco apareció este celular en su cabeza y que no podía dejar de pensar en él. Así que empezó a presionar números al azar hasta que dio con el número de Aihara. Para ella todo esto era una locura, pero al menos estaba hablando con alguien, y esto le ayudaba para poder perder un poco el miedo de comunicarse con las personas. Así que ambos chicos se ponen de acuerdo para poder seguir hablando después. En este momento este joven desconocido se presenta como Nosaki Shinya. Cuando Aihara llega a su casa, piensa que quizás todo esto de la llamada por teléfono es producto de su imaginación, y que el subconsciente había creado a Nosaki para cubrir la necesidad de poder hablar con alguien. Así que Aihara vuelve a usar su celular imaginario y realiza una llamada a un número celular que ya estaba registrado. Del otro lado responde una chica, así que Aihara le dice: "Lamento llamarte a esta hora, no soy un acosador o algo así". En este momento la persona a la que llamó se presenta como Harada. Aihara habla con esta chica y resulta que Harada lleva años usando ese teléfono imaginario y que ya tiene experiencia en esto. Aihara ve una perfecta oportunidad para preguntarle si acaso todo esto que está viviendo es real, a lo que Harada le responde que sí, y si en dado caso quiere saber si Nosaki no es un producto de su imaginación, debe preguntarle en qué fecha se encuentra la otra persona. Harada también le menciona que normalmente estas personas que se pueden comunicar por medio de la mente no siempre se encuentran en el mismo espacio temporal que nosotros y puede haber horas, días o hasta meses de diferencia entre uno y otro. Y para reafirmarle esto, Harada le dice que donde está en este momento están floreciendo los árboles de cerezo, cosa que en el entorno de Aihara ya había pasado esta temporada. Esto significa que entre ellas había meses de diferencia, así que si todo esto no le parece una prueba suficiente para saber si es real, entonces le recomienda que le pregunte lo mismo a Nosaki. Sin esperar mucho, Aihara llama por teléfono a Nosaki y le dice que aún no está segura si lo que está viviendo es real o si se está quedando loca. Nosaki le responde que él piensa lo mismo. Aihara le pregunta que si qué día y qué hora es donde está él, a lo que Nosaki le dice que es 21 de junio a las 6 de la tarde. Aihara se sorprende mucho porque increíblemente para ella también era 21 de junio, pero eran las 7 de la tarde. En pocas palabras, entre estos dos había solo una hora de diferencia. Y después de hacer varias pruebas para comprobar que el otro existe, ambos llegan a la conclusión de que sí son reales, pero no todo podía ser tan bueno, que no solo los dividía una hora de diferencia, sino que también una distancia muy larga. Se dieron cuenta de que él estaba en Hokkaido y ella estaba en Yokohama, prácticamente estaban de punta a punta. Definitivamente todo esto ya me está recordando a la película de Your Name. Más allá de deprimirse y perder la ilusión de poder estar juntos, ambos agarraron como motivación el hecho de que no están separados por tanto tiempo y la idea de conocerse no estaba tan alocada. Los días pasan y los dos tenían una vida normal que vivir. El entorno escolar de Aihara no había cambiado. A pesar de haber encontrado a alguien con el que pudiera hablar en confianza, su vida social en la escuela seguía donde mismo. Continuaba sin poder mantener una conversación con las personas de su alrededor. Era inevitable que Aihara no se sintiera triste por esto, así que en una conversación con Hara se desahoga de todo lo que tenía guardado. Le dice que por su cabeza pasaba el pensamiento de que si por alguna extraña razón perdía la comunicación con Nosaki, se sentiría sola y abandonada. Ella menciona que antes no suele importarle esta clase de cosas, pero ahora que conoce a alguien con el que puede compartir su soledad, tiene miedo a perderlo. Aihara también le dice que no ha podido ser capaz de decirle a sus papás y a Nosaki que nadie en la escuela le habla, pero mencionando que solo es cuestión de tiempo para que ella pueda lograr alcanzar la confianza en sí misma y poder hablar con otras personas. Así que le dice que no se desespere y que siga practicando con Nosaki. Pasan los paneles y este par de chicos no solo usan sus habilidades para hablar y no sentirse solos, sino que también los usan para poder hacer trampa en los exámenes. Las prácticas diarias ya están dando fruto a nuestros protagonistas. Ella se pregunta cómo es posible que alguien que se sentía tan sola solo hace unos meses atrás, ahora tenía un confidente con el que podía hablar durante horas. Nosaki y Aihara se ponen a platicar sobre sus ambiciones. Nosaki le menciona que él no tiene pensado entrar a la universidad cuando finalmente termine la prepa. Le menciona que uno de sus pasatiempos favoritos era el de agarrar electrodomésticos que se encontraban en el basurero, arreglarlos para que otras personas lo puedan usar.
Por esa razón dice que le gustaría entrar a trabajar en una tienda donde vendan artículos de segunda mano. De esta forma los puede reparar y darle felicidad a otras personas. De las cosas que él estaba contando, Aihara se dio cuenta que él en verdad es una buena persona que ve por el bien de los demás, que la felicidad genera el motor para su corazón. Aihara no solo está encantada de que había encontrado a alguien con el que pudiera hablar, había encontrado a alguien que era muy buena persona y que quería estar a su lado. Saki sigue platicando y dice que las personas con su condición es muy difícil que encuentren un trabajo normal. Eso cuando ella iba a mencionar cuál era la condición que él tenía por el que no podía tener un trabajo normal, él no se distrae y cambia de tema. Ahora se ve conmovida por las cosas que Nosaki le estaba platicando sobre su vida y sus ambiciones, y ella también le habla sobre la suya. Aihara le menciona que no le gusta tanto ir a la escuela porque no habla con nadie. También le dice que de tanto tiempo que lleva sin entablar una conversación con sus compañeros, agarró odio a su voz. Ella cree que es muy molesta y que solo haría que los demás se sientan incómodos. No hay nada que Aihara no quisiera más que dejar de pensar esa clase de cosas, y que se le facilita hablar con las demás personas. Ver la situación en la que ella estaba casi al punto de las lágrimas, Nosaki se ofrece para ayudarle y sacar de su cabeza esa inseguridad que no la deja estar en paz. Él se pone manos a la obra y le dice que a partir de ahora debe de practicar más con su voz. Así que le dice que vaya a un lugar en donde esté sola y grabe su voz mientras habla y grita. De esta forma, cuando escuche la grabación va a poder acostumbrarse a escucharse y se dará cuenta de que no tiene nada de malo su voz. Aihara le hace caso y hace todo lo que le dice. En el fondo ella espera que todo esto funcione y que finalmente pueda romper esa barrera que no le permite comunicarse. Después de una semana de estar practicando, Aihara podía sentir cómo está agarrando más confianza y deja de escuchar con vergüenza su propia voz. Nosaki se alegra por este progreso que ella estaba teniendo, pero surgió otra duda en él. Nosaki quería saber el origen de por qué dejó pasar tanto tiempo sin hablar con las personas de su escuela. Aihara menciona que la primera vez que sintió que no tenía ganas de hablar con nadie fue en la primaria. Un día ella llegó con un corte diferente y todas sus amigas le dijeron que se veía bien, así que ella siguió haciéndose el mismo corte de cabello hasta llegar a la secundaria. Desafortunadamente se vio rodeada de gente que era muy mala onda y se burlaron de ella por su corte. Con el tiempo esas palabras se convirtieron en una inseguridad para Aihara, al punto de que se ponía nerviosa cuando hablaba con los demás y se ponía a tartamudear. Por esa misma razón prefirió dejar de hablar para no ponerse nerviosa y que también se burlaban de su forma de hablar. Al recordar toda esta historia de su infancia, Aihara se siente estúpida. Nosaki le menciona que para nada lo es, y le da unas cuantas palabras de motivación. Él le menciona que a veces las personas dicen cosas hirientes por ver algo diferente, pero que no solo por eso debe dejar de disfrutar otras cosas. También le dice que debe dejar de sobrepensar demasiado en cómo las demás personas la ven. Nosaki termina este momento diciéndole que en verdad él no siente que a ella le falte algo para poder retomar su vida social otra vez. Estas palabras dejaron a nuestra Aihara casi al punto de llorar de felicidad. Los días pasan y las escenas cambian. Ahora veríamos a Aihara leyendo como si nada delante de todos sus compañeros de clases. La seguridad había vuelto a ella. Las palabras de Nosaki eran la llave para ese candado que no se podía romper. Al terminar su lectura, el profesor la felicita por haber podido leer tan bien y sin problemas. Aihara está muy contenta por eso. Acaba de dar un paso enorme para poder borrar su inseguridad. Ella no aguanta las ganas y habla con Nosaki para agradecerle por haberle ayudado y así perder su miedo. Él se alegra mucho por ella y decide darle un regalo. Le menciona que últimamente ha estado trabajando en una tienda de electrodomésticos de segunda mano y que había arreglado una mini grabadora que le quería regalar. Aihara le menciona que le encantaría ese regalo, pero le pregunta que si cómo se lo iba a entregar si no pueden verse. Rápidamente Nosaki le dice que por asuntos de su nuevo trabajo tenía que viajar a la ciudad de ella, así que iba a aprovechar esta oportunidad para conocerla en persona. Aihara se pone muy feliz y acepta. Al fin iba a conocer a esa persona con la que se llevaba tan bien y que tanta felicidad le traía. Y aquí, en este momento, la historia tomaría un giro de 180 grados. Pasan los días y llega el momento en el que estos dos se iban a encontrar. Aihara ya está en la parada de autobús esperando el camión para ir al aeropuerto y encontrarse con Nosaki, cuando de repente recibe una llamada de Hara en donde ella le dice que no debería de ir a verse con Nosaki, ya que tiene un mal presentimiento y le pide que por favor tome el siguiente bus hacia el aeropuerto. Aihara le dice que no tiene nada de qué preocuparse y aún así toma el autobús y cuelga la llamada. Cuando estaba a punto de bajarse del bus, habla por teléfono con Nosaki y le dice que su bus se retrasó un poco ya que sufrió un accidente, así que ambos cambian de planes y se encuentran en la estación de autobuses. Al llegar al lugar, Aihara se baja del camión y aquí todo no haría nada más que ponerse más feo. Aihara casi se impactaba por un carro que venía a alta velocidad y que se dirige hacia ella, pero en ese momento un sujeto extraño aparece a su espalda y le empuja para quitarle la trayectoria del carro. Lo malo sería que el tipo que le empujó recibió el golpe de lleno. Aihara se llevó una desafortunada sorpresa al ver que en el suelo estaba la grabadora que Nosaki le había descrito, y a su lado estaba tirado y sangrando el chico que le había empujado para salvarla. Este joven misterioso era Nosaki. Al intentar hablar con él, a Nosaki no le salían las palabras y con una gran sonrisa, él cierra los ojos. Aihara estaba en shock y entre lágrimas grita desesperadamente por ayuda. Ahora la historia nos traslada a una camilla del hospital en la que Nosaki estaba postrado. A su lado estaba Aihara lamentándose por todo lo ocurrido. En ese momento se da cuenta que aún está a tiempo de salvar al Nosaki con el que ella hablaba, ya que entre Aihara y él había una hora de diferencia y el Nosaki que habían atropellado era el de su línea temporal. En pocas palabras, no habían atropellado al Nosaki con el que ella hablaba directamente. Aihara llama rápidamente a Nosaki y le dice que acaba de cancelar el plan. Ella le dice que no lo quiere ver porque lo odia y no quiere saber nada más de él. Aihara le dice que en cuanto lo vio, odió toda su forma de ser, odió su cara, su cabello y su voz. Nosaki rápidamente sabía que ella estaba mintiendo por una sencilla razón. Él le dice que es imposible que pueda odiar su voz, porque cuando él era pequeño sufrió un accidente y perdió la capacidad de hablar y escuchar.
escuchar. Esa era la condición por la que no podía tener un trabajo normal como los demás. En este momento se nos mostrarían unos flashbacks de la infancia de Nosaki. En esos paneles podíamos ver que en el accidente que sufrió, perdió a sus padres y no solo eso. A raíz de su condición, nadie en la escuela quería hablar con él porque no sabían cómo comunicarse ni hablarle. Así que todos procedían a dejarlo de lado. Al estar solo y no tener nadie con quien hablar, su mejor pasatiempo para no sentirse solo era arreglando cosas. Un día él se encontró un pequeño celular en el basurero y se lo llevó para arreglarlo. Fue tanto su gusto por ese celular que se imaginó que tenía uno y que lo usaba para hablar con los demás. Uno de los tantos días en los que estaba usando su celular imaginario, se encontró con un número desconocido al que decidió llamar. Ese número era el de Ihara. De esta forma, dos personas que eran incapaces de comunicarse con los demás se veían reunidas por una casualidad y un anhelo. El anhelo de poder hablar con las personas. Después de vistazo al pasado de Nosaki, volvemos al presente. Él se pone firme y dice que quiere ir a verla. Ella le menciona que si hace eso va a morir en un accidente por querer salvarla. Al escuchar esto, Nosaki se aferra más a su decisión y va corriendo a encontrarse con ella. Mientras va al punto de encuentro, le menciona que siempre buscó a alguien con el que pudiera compartir sus sentimientos y que lo escuche. Así que el día que ella le respondió la llamada telefónica la primera vez que hablaron, fue el día más feliz de su vida y disfrutó cada segundo que pasaron juntos. En este momento Nosaki llega al lugar en el que estaba Ihara y va corriendo para salvarla como el destino lo tenía previsto. Mientras él estaba tirado en el suelo, seguía hablando por teléfono con Ihara. Ella le dice que sí porque hizo todo esto solo para salvarla, a lo que Nosaki la detiene y le dice que sí, ¿de qué está hablando? En un pasado él pensó que iba a estar solo para siempre y que gracias a que se conocieron, ella pudo salvarlo de ese destino, así que le responde que él solo estaba devolviéndole el favor. Nosaki termina este momento dándole las gracias a Ihara por demostrarle que no estaba solo en este mundo y darle la oportunidad de haber podido hablar con alguien antes de marcharse. En este momento Nosaki falleció con una gran sonrisa y yéndose con la satisfacción de que no estaba solo. Pasaron los días, los meses, los años y vimos que Ihara creció. Y estaba en un momento reflexivo en el que logró darse cuenta de que a veces las personas que más se necesitan en una conexión que parecía que estaba casi destinada a ocurrir y ayudarse mutuamente, así como lo tuvieron ella y Nosaki. La historia finaliza con Ihara recibiendo una llamada a su celular imaginario con una voz femenina. Esta voz decía: "Lamento llamarte a esta hora, no soy un acosador o algo así". Ihara solo suelta una sonrisa y le pregunta por su nombre. Sus nombres eran Facu Monsalvo, Hap y Lian Coronel. Muchas gracias a estos cracks por mantener el canal. Esta es su canción de la semana. Recuerda que si quieres salir al final de los videos, solo tienes que hacerte miembro del canal y darme tu dinero. Espero que el video les haya gustado. Agradecería mucho si me dejas tu like y tu sub. Eso me ayudaría mucho con motivación. Estas son mis redes en las que puedes tener un trato más personal conmigo. Sin nada más que decir, yo soy Willows. Chau chau.